Es el doctor Ricardo Silva Rueda. Él es de Bogotá, Colombia, médico cirujano de la Universidad Militar de Nueva Granada. Es otorrinolaringólogo, egresado del Hospital Militar Central. Es coordinador del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central también de Bogotá. Coordinador del Grupo de Cirugía Endoscópica de Nariz y Base de Cráneo. Es profesor asociado de la Universidad de Nueva Granada, coronel del Ejército Nacional, especialista en docencia universitaria, es especialista en gerencia de servicios de salud y es profesor emérito del Hospital Militar Central. Es también expresidente de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología de la gestión 2018-2020. O sea que tenemos a un profesor de rinología presente y va acorde con nuestro temario, ¿no? Que es cómo mejorar nuestra cirugía endoscópica, que es a lo que mucho nos gusta en esta charla el día de hoy. La mayoría está presente por eso. Vamos a escuchar el step by step del doctor. Buenas tardes, doctor Silva. Bienvenido. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos los que de pronto ya tuvieron oportunidad de conocerme en días pasados. Muy amable a la sociedad boliviana, a usted principalmente, Roberto, por la invitación. Entonces espero que estos tips, como lo estábamos llamando ayer, sirvan para la práctica diaria y que sepamos qué es lo que tenemos que hacer realmente en nuestra práctica privada u hospitalaria que tengamos en cada una de nuestras ciudades. Entonces, me dices que en qué momento compartimos y damos inicio a esta sesión. Para efectos de preguntas, cuéntales cuál es la metodología, Roberto. Bueno, las preguntas las pueden ir enviando al chat. De manera personal sería mejor que lo envíen al administrador. Y pues lo vamos a hacer al final. No vamos a interrumpir la charla. Lo bueno de esto es de que tenemos a cada profesor cada día, o sea que podemos exprimirle más si es que él nos quiere contar más. Y pues hay quienes les gusta seguir dando y dando la charla y eso es bueno para todos, ¿no? Porque nos gusta escuchar a profesores su experiencia. Al final vamos a leer las preguntas y bueno, quien quiera participar luego, pues levanta la manito para salir en el video y que nos pueda también dar su opinión, sus saludos. Y bueno, conversamos sobre el tema al final. Podemos empezar, doctor. Listo, entonces. Vamos aquí. Bueno, ahí ya estás viendo pantalla. Sí. Y tenemos micrófono. Ok, listo. Entonces, les cuento, trabajamos con un grupo en la ciudad de Bogotá. Este es nuestro hospital militar central en el centro de Bogotá. Sin conflicto de intereses, para efectos comerciales. No es, hay la recomendación de mantener micrófonos apagados durante la conferencia. Gracias. Estamos nosotros entonces allá en la punta noroccidental de Sudamérica y es allá en donde termina nuestra cordillera de los Andes, donde pretendemos en algún momento que todos conozcamos, ya que como parte de los latinoamericanos, en Colombia contamos con los límites con ambos océanos y por lo tanto las oportunidades de conocer una playa, de caminar por cualquier ciudad, recordar una buena noche y sabores de toda la cantidad y diversidad de climas que tenemos, es donde los invito a que conozcan nuestra tierra. Como les comentaba, Roberto, muy amable por la invitación, para darles algunos consejos y algunos datos con respecto a cómo hacemos la cirugía endoscópica nasal y algo de la base de cráneo. Recordemos todos que si bien para llegar a ser nosotros médicos tuvimos que hacer un arduo camino para estar donde estamos, y como sé que en el auditorio hay muchos residentes y ya algunos especialistas con algún tipo de experiencia, es importante que nos demos cuenta que definitivamente nosotros tomamos unos riesgos para cambiar nuestra vida. Tuvimos muchas críticas en el camino, de pronto hasta rechazos, y hoy en día con esto del COVID hemos visto también rechazos significativos,
pero la constancia y la disciplina y esas noches largas de turnos, en algún momento se tenía que reflejar en que realmente estábamos haciendo lo que queríamos hacer y de una forma tan grata que hoy en día el mundo agradece que estemos ahí presentes. Y eso, lo bonito de esto es hacerlo pensando en que debemos ser felices con lo que hacemos para que tengamos un éxito en todo nuestro actuar. Recordemos que ese proceso de formación nuestra viene desde un pregrado y se va engranando progresivamente con miras a que durante un posgrado mejoremos nuestras habilidades y destrezas en lo que más nos interesa, ¿cierto? Y una vez haciendo lo que más nos gusta, vamos tomando años y años de experiencia y aquí, si hay de pronto en el auditorio algunos de los involucrados en muchas de estas fotografías que a lo largo de la charla voy mostrando, son a ellos a quienes les agradezco poder estar ya contándoles estas situaciones de momentos gratos durante todo nuestro entrenamiento. Si bien en la presentación Roberto mencionaba, trabajé con el Ejército de Colombia como médico más de 23 años y ya hoy en día, desde el punto de vista civil, como jefe del servicio, me es grato presentar que ya graduamos a los mejores otorrinolaringólogos del país. Ese es nuestro eslogan. Sacamos lo mejor de lo mejor. Pero lograr llegar allá, definitivamente estas no son carreteras comunes que conocemos de Bolivia. Si bien son tortuosas para transitar en nuestras carreteras, no todo necesariamente en la vida tiene tantas vueltas. Hay opciones para hacer las cosas sin retornos, siguiendo hacia donde queremos. Hoy, en una plaza diferente en la cual este famoso coronavirus nos ha venido golpeando, sabemos que vamos a tener un mejor futuro más adelante. De esto hay que sacar las buenas experiencias para tener un horizonte bonito, limpio, claro, como el que vemos en esta panorámica de Bogotá, la ciudad capital. Entrando un poquito ya más en materia, recuerden que el desarrollo de la cirugía endoscópica nasal viene ya en el siglo XX, desde los alemanes, Mercer Klinger, Stamberger hace su entrenamiento con él, Kennedy lo trae hacia nuestras latitudes desde el año 85. Y hoy vemos ya en el 2020 que el listado de otorrinolaringólogos que nos dedicamos a esto, vemos a los que nos fortalecieron notablemente y nos sacaron de los límites clásicos de la otorrinolaringología, como un Schneiderman, Kazam, Carrao, ponerme a enumerar a los alemanes, a ver de cómo nos lo fueron planteando. Ya latinoamericanos, pues Aldo Stamm en Brasil es uno de nuestros puntos de referencia clásicos. De pronto, Bernal Sperkelsen en Barcelona ofrece unos cursos maravillosos donde podemos ir enlazando esas dos culturas, la americana y la europea, para cada uno de nosotros ir haciendo de nuestro trabajo endoscópico en nariz lo mejor de lo mejor. Vemos en el listado a P.J. Wormald, o sea, un cambio de la forma como abordamos. Ojalá por ahí en un ratico esté el doctor Nazar para que nos dé más experiencias y tips y la razón por la cual él utiliza más la endoscopia de cero. Y aquí está gran parte de su escuela. Hablar de latinos que nos colaboran ya de este lado de las Américas, pues Casiano, Iturriaga, el profesor Alfredo Herrera, de los de canadienses, Arif, el último que tuvimos en el Congreso Nacional hace un par de meses antes del inicio de la pandemia, pero ya por precaución hicimos todo virtual, fue con Jean Anderson y Loy. Ya ustedes lo han de pronto visualizado en algunas de las charlas en las cuales para el manejo del frontal esta es la tendencia moderna. Del lado de los brasileros recientes, de la nueva generación que nos está mostrando, está Tepedino, Balsalobre y nuestros amigos y muy conocidos por parte de este curso organizado por Roberto, doctor Jesús Franco, el doctor Nazar, y por qué no involucrar a nuestro boliviano, el doctor Roberto Gutiérrez, en este listado. En la medida en que el desarrollo de la cirugía endoscópica nasal viene aportando desde los principios de los principios mucho de lo que hoy nosotros cuando vamos a hacer una revisión
mencionamos de pronto a un Galeno, si hablamos de nuestro espéculo de Kilian, vean que esos son los que nos mostraron a nosotros el comienzo de esto. Si nos vamos al doctor Caldwell y al doctor Luke, imagínense si es desde 1893 que estamos hablando de eso, y hoy me hacían preguntas en el otro webinar hace un rato con los mexicanos, de que hay momentos en los cuales ellos no cuentan aún con tecnología para hacerlo endoscópico y todavía tienen que utilizar procedimientos de 1800. Hay posibilidades de hacerlo, sí las hay, que no es lo ideal, que hay cosas muchísimo mejores, que esto ha seguido evolucionando y es por eso que en la medida en que la otorrinolaringología moderna, como lo mencionaba antes, desde los 70 con Messer Klinger y de los 80 en adelante con Kennedy y el difunto Stamberger, nos han llevado a que con la ayuda de instrumental de poder, con los instrumentos de doble uso que tenemos hoy en nuestras manos, podemos ofrecer lo que hoy vamos a ir viendo de qué hacemos actualmente. Buenamente, la radiología es el otro factor sin el cual nosotros no hacemos cirugía endoscópica nasal moderna, ¿cierto? Porque con el advenimiento en los 70 de la tomografía computada, en el inicio llamada tomografía solo axial computarizada, hoy en día todos los sistemas modernos nos ofrecen las 3 dimensiones para ir haciéndonos a una mejor idea de a qué nos vamos a enfrentar. Ya endoscópicamente, sí, los alemanes nos mostraron cómo podían hacer resecciones con lo que nos iba poco a poco evolucionando en las ópticas, en las cámaras, en las fuentes de luz, y poco a poco vamos adentrándonos en esos límites que antiguamente todo lo teníamos que hacer por vía abierta. Ya cuando empezamos a hacer manipulaciones de los límites que llamamos la base de cráneo anterior, la fosa media, algunas cosas de fosa posterior, y si es necesario pasar a hacerlo con los dos abordajes, tanto abierto como endoscópico, pues esas craneofaciales hoy en día Casiano nos ha mostrado excelentes resultados allá con su grupo en la Florida. Y es ya sobre los 2005 en que el gran grupo que nos saca del anonimato es el del doctor Ricardo Carrao, de origen puertorriqueño, y el de Amin Kassam, de origen ugandés canadiense. Y es así como definitivamente nosotros vamos pensando es en evolucionar. Poco a poco, con los medios que tenemos en cada uno de nuestros países, nosotros lo que vamos a pretender es tener un perfeccionamiento en lo que hacemos, pero ese perfeccionamiento hay que irlo dando progresivamente con lo que va uno adquiriendo, con miras a ofrecer lo que hoy llamamos la seguridad del paciente, ¿no? Seguridad del paciente y esa seguridad médico-legal que a nosotros también nos corresponde, todo tratando de lograr una cirugía ideal. Esta imagen, robada de alguna de las charlas del doctor Bernal Sperkelsen el año pasado en una charla que tuvimos en el Congreso Hispano-Alemán, él nos la obsequió diciendo que esta es la evolución en la otorrinolaringología moderna, desde ese Homo sapiens que progresivamente va caminando en la vida. Hoy nosotros los otorrinos ya somos Homo sapiens erectus endoscopicus. Vean este final de la diapositiva. Ni él mismo sabe quién se la pudo obsequiar, pero definitivamente esto es lo que yo quiero mostrar, que nosotros vamos evolucionando poco a poco. Y esa evolución en la cirugía endoscópica, ¿qué nos debe ofrecer a nosotros? Evitar esto que vamos a ver. Complicaciones mayores, complicaciones que podamos nosotros tener porque vamos a estar trabajando en los límites de nuestra nariz. Rinoliquias, problemas infecciosos de meningitis, de abscesos, hemorragias que no podemos controlar. Ojo con las deficiencias del sistema nervioso central cuando nos estamos pasando en fosa media o en fosa posterior. E inclusive la muerte, de acuerdo a lo que estemos. Sangrados y hemorragias inadvertidas durante la cirugía, pues de pronto podemos tener oportunidad de irlas controlando de acuerdo a nuestra experticia. La penetración inadvertida a una órbita, eso de inadvertida es un decir. Nosotros, en la medida en que tengamos un buen control de nuestra radiología, un buen conocimiento anatómico, unos buenos elementos, unas manos que han sido entrenadas, pues vamos a tener mucho menos posibilidad de
tener hematomas orbitarios, lesiones del recto interno o del inferior, la estenosis de nuestro conducto nasolacrimal y mucho menos la pérdida de la visión. De pronto esto es lo que más nos debe llamar la atención para esas complicaciones que llamamos menores. Hay unas de pronto más frecuentes, pero son menores, que no nos dan tanta dificultad en el momento clínico en el que estemos. Y esos pueden ser desde quemaduras vestibulares, sinusitis recurrentes, poliposis que repiten, muchas costras, mucha secreción en el posoperatorio y lo más frecuente que podemos encontrar, sinequias, cicatrices en nuestras cavidades de acuerdo a los manejos posoperatorios que le hacemos. Y entonces, en la medida en que nosotros tengamos una correcta orientación, sepamos de anatomía, que evitemos nosotros casos para empezar que sean muy complicados, es preferible ser mucho más prudentes y hacer lo que hasta donde podemos de acuerdo a nuestro nivel de entrenamiento. En la medida en que la curva va ascendiendo, en la medida en que se tiene mayor experiencia, indudablemente vamos a ir a cirugías revisionales, donde tengamos menos oportunidades de tener límites, donde la radiología es completamente indispensable para poder hacer nosotros las cosas importantes. Si hacemos un símil con un deporte de estos y vemos que ya creemos saber operar y ya estamos a puertas de hacer las cosas bien, podemos hacer cosas como estas, llegar a un pot y definitivamente no lograr nuestro objetivo, no hacemos el hoyo, ¿cierto? Nos puede quedar en el límite, pero nos quedan cositas. A diferencia de cuando un maestro de maestros ya hace eso hasta con los ojos cerrados. Vean esa confianza que se tiene el amigo Tiger, ¿sí? Ni siquiera tuvo que voltear a mirar si iba a cumplir el objetivo. Eso mismo sucede en la medida en que muchos de pronto no tenemos el entrenamiento suficiente y el plan ideal de pronto nunca lo logramos tener. Pero, ¿qué pasa cuando nos llega ese paciente a contarnos, doctor, ¿y qué estará pasando entonces con esta rinorrea que ahora lo que veo es que es muy clarita? Eso no es rinorrea, eso es una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y para de pronto aquellos que no la han visto tan clásica, vean, unilateral, agua, cristal de roca, eso, uno no necesita pruebas de beta-2 transferrinas, ni química que uno realmente no la tiene muchas veces en nuestros medios. La clínica es lo principal en nuestros procesos hoy en día. Y cuando estamos allá finalizando o iniciando uno de nuestros abordajes ya de un tumor hipoficiario en la línea media, si tenemos claros nuestros conceptos, vemos que tenemos que tener el conocimiento anatómico de ese pregrado, que nos toca indudablemente estar al día en lo que estamos haciendo, con una orientación perfecta de dónde estamos. Si estamos ahí en un esfenoides y estamos con todo el instrumental de poder, pues no me debo ir tan lateral, porque debemos saber dónde está. Entonces, un video que me facilitó un amigo de Leonardo Balsalobre o Miguel Tepedino, debe haber sido esto, de encontrarse una carótida, ¿sí?, en el momento en que está haciendo el fresado. En la medida en que uno tiene colegas que están en la cirugía, piensen lo que es un sangrado carotidio formal, ¿listo? Lo que antiguamente teníamos gran dificultad, la succión está al 100% controlando para poder, a través de una cirugía a 4 manos, empezar a poder manipular y hacer el manejo correspondiente con los hemostáticos que debemos tener a la mano. Esto es en tiempo real. Fíjense que hay coordinación en el equipo quirúrgico. Se están trabajando por ambas fosas nasales. Se cuenta con sellantes, se cuenta con los cotonoides respectivos. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente. Un buen equipo quirúrgico, un buen instrumental, una buena sala de cirugía para poderse meter uno a estos límites. Llegar a esto no lo hace un principiante, ¿listo? Entonces, en la medida en que vayamos observando esta charla, nos vamos adentrando en los tips que debemos ir conociendo. Conocimiento anatómico, cirugías precisas, radiología
lista para saber qué tenemos que hacer. Porque podemos pasar de tumores sencillos, listo, un nasoangiofibroma, un estadio 1, un estadio 2, de acuerdo a la clasificación, pero vamos viendo la distorsión anatómica, que ya el tumor se mete hacia la fosa pterigomaxilar, un poquito ahí hacia infratemporal, se mete por la hendidura inferior, compromete todo el esfenoides. Y nosotros lo que siempre queremos es tener resultados como este, pero llegar de esto pequeño a algo que uno va aumentando y hacerlo todo por vía endoscópica toma su tiempo, toma su entrenamiento, toman sus años. ¿Listo? Y entonces, cuando al año vemos un control posoperatorio con una nariz que realmente sea ciertamente funcional, sin crear esas complicaciones de narices vacías, y que sí tengamos algo de septum nasal para que nos oriente el moco al menos hacia la cavidad nasal, eso es lo que queremos nosotros en unos resultados. Hablábamos de situaciones en las cuales podemos tener complicaciones que aparentemente son muy pequeñas, pero vean lo que sucede. Este fue un comentario que ayer el doctor Nazar hacía. ¿Qué pasa si uso instrumental de poder que no es diseñado propiamente para nariz, ¿cierto? Ya sea que use algo de maxilofacial, ya sea que use algo otológico. Esto es del libro, pero aquí en esta podemos ver que definitivamente el tallo se calentó excesivamente por hacer rotar la fresa por fuera de la cavidad nasal. Y la secuela de esto a largo plazo es esto: cicatrices, estenosis valvulares, que realmente pudimos haber hecho una muy buena cirugía endonasal, pero la idea de hacer la cirugía correcta es no dejar este tipo de cicatrices. Mucho menos taponamientos agresivos. Vean esta otra cicatriz bilateral, o sea, aquí tuvieron más complicaciones y ajustaron tanto un taponamiento nasal que me dejan procesos cicatrizales que uno no quiere ver en el posoperatorio. Luego, pasar de grandes tumores. Este es un posible estesioneuroblastoma. En la medida en que teníamos buenas imágenes, pudimos establecer que era un meningioma y decidimos hacerlo un componente completamente endonasal, pero para la época en que hicimos esto, por neurocirugía, se trabaja la parte craneofacial. Y en un posoperatorio vemos que definitivamente el selle quirúrgico por parte del otorrinolaringólogo vía endonasal fue perfecto. O un mucosele sencillo en frontal, que definitivamente, pues sí es una patología que puede erodar, más que erodar, desplazar las estructuras, se comporta de una manera muy diferente a un tumor y podemos tener buenos resultados en una transiluminación postoperatoria como las que me gusta hacer para demostrar que hemos hablado de una cavidad completamente limpia. Dentro de los tips importantísimos, nosotros debemos proteger la mucosa y todos esos conductos de drenaje que hagamos en una sencilla etmoidectomía, en una antrostomía media, en una etmoidectomía posterior, en una esfenoidotomía, en un frontal, en un esfenoides. En la medida en que nosotros podamos hacer nuestro trabajo evitando desgarros de la mucosa nasal, evitando dejar el hueso expuesto para evitar osteitis, tenemos que tratar de preservar el mayor número de estructuras anatómicas que nos orienten durante nuestra cirugía y eventualmente en las patologías recurrentes, ojalá para no un segundo caso. Pero siempre debemos pensar en que si hacemos una muy buena cirugía inicial, no vamos a tener que volver a entrar ahí. Como consideraciones generales, es importantísimo tener en cuenta la selección de cada paciente, porque hay pacientes que indudablemente primero hay que darles su tratamiento médico como en todo y después sí pasarlos a una cirugía. En la medida en que nosotros hacemos nuestro step by step como debe ser, los resultados van a ser mejor. La historia clínica debe ser como nos la enseñaron de nuestras escuelas de medicina, muy completa. Saber qué tipo de anestesia usamos. En América Latina, ayer lo comentábamos, es ideal la anestesia general para estos casos, ¿cierto? Tener el instrumental quirúrgico y una técnica quirúrgica depurada. Con un diagnóstico preciso, con una historia clínica completa, un muy buen examen físico, incluyendo en todo lo que es rinología,
no solo el espéculo nasal. Tenemos que hacer nuestra endoscopia como tal y tener unas adecuadas imágenes postoperatorias, preoperatorias. Luego, la anatomía básica es importantísimo que la tengamos presente para empezar a correlacionar lo que nos interesa a nosotros en la anatomía del paciente nuestro y poder identificar las variables anatómicas que se puedan llegar a dar. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que tenemos que identificar algunos factores de riesgo en lo que tenemos frente a nosotros, porque en la medida que sepamos hasta dónde va el compromiso de la enfermedad, nosotros hacemos una buena evaluación o un ejercicio que llamamos preciso y sistemático en las 3 posiciones de nuestras imágenes para que podamos nosotros identificar claramente qué debo hacer y cómo debo ver yo en un corte sagital mi posición, ¿listo? ¿Dónde está mi tabique? ¿Dónde está un etmoides anterior? ¿Dónde está mi lamela basal que me separa del etmoides posterior? Y atrás mi seno esfenoidal, seno de la cabeza. Bueno. Si vamos a buscar nuestra arteria etmoidal anterior, recuerden dónde está nuestro oblicuo y nuestro recto. Y ahí, en esa muesquita que siempre vemos en las imágenes, ahí como el indicador nos lo va mostrando en este videito, sabemos que está nuestra arteria etmoidal anterior. Rama de la oftálmica, rama de la carótida interna. Luego el sistema carotidio va a irrigar la nariz por las 2 vías. Recuerden, vía oftálmica, ¿listo? Y vía esfenopalatina de maxilar interna de carótida externa. Las imágenes, ¿para qué nos sirven en radiología? Definitivamente, si vemos una celdilla de Onodi, o sea, estas celdillas atrás esfenoidales, saber por qué es importante localizarla en un plano sagital, por qué es importante tenerla presente en un plano axial y en el plano coronal definitivamente. Porque si yo hago manipulaciones con instrumental, vean hacia dónde se está dirigiendo ese septum intersinusal. No está en la línea media como se lo enseñan a uno muchas anatomías topográficas clásicas, ¿cierto? Y si empiezo a hacer fuerza aquí, muy probablemente podríamos llegar a tener accidentes aquí contra nuestra carótida. ¿Listo? Entonces, esa forma nuestra de ir reconstruyendo la anatomía en nuestra cabeza, ir identificando todo en 3 planos y con muy buenos cortes, con ventanas bien definidas de tejidos blandos, es cuando nosotros vamos haciéndonos una idea de a dónde vamos. Existen, de pronto, si ya lo han leído, literatura en la cual le hablaban a uno del close, ¿cierto? Como mnemotecnia para aprender de dónde está mi cribosa, dónde está mi base de cráneo, la C, a qué nivel tengo mi lámina papirácea, que era la L. En la O le decían a uno, ¿dónde están esas celdillas infraorbitarias? ¿Cierto? Como en este caso de esta imagen que estamos viendo aquí a la derecha. Esa era las celdillas por debajo del piso de la órbita. Igualmente, la que vimos en la imagen anterior de las celdillas de Onodi. Y por último, si teníamos el sistema arterial, las arterias etmoidales, ¿a qué nivel las voy a encontrar? ¿Cierto? Si están realmente en la posición tradicional, ahí, supraocular, arriba, contra la base del cráneo. Pero si las encuentro más bajitas, saber que están ahí previamente. Entonces, de pronto con el close, fíjense que quedan por fuera de esa clasificación original las otras que listo aquí. Otras variantes importantes que hay que tener porque nos van a ir separando a nosotros los espacios. Las conchas bullosas hay que tenerlas presentes. Los esfenoides hipoplásicos, si vamos a entrar ahí al fondo a hacer patología hipofisiaria. Las celdillas en las clasificaciones clásicas de Kuhn, la 3 y la 4, ¿sí? Que ya en las nuevas clasificaciones estamos hablando de las supraórbito-etmoidales. ¿Listo? Saber si tenemos osteogénesis. Entonces, en este listado del grupo de Orlandi, ya empiezan a cambiarnos el esquema clásico del acrónimo de close. ¿Listo? Piensen en que la anatomía y la radiología no la podemos
hacer listados de chequeo muy cortos. Debemos ser meticulosos y hacer procesos mentales completos con las imágenes que obligatoriamente tenemos que tener a nuestro alcance. Fíjense que me dediqué más a hablar de tomografía computada que de este detalle ya para efectos más del orden tumoral o cuando necesitemos nosotros tratar de diferenciar lo que una buena tomografía simple o una buena tomografía con contraste no nos la va a ofrecer. Por eso, muy probablemente la indicación de la resonancia la dejamos hacia tumores o para buscar complicaciones orbitarias o intracraneales, y ahí no me voy a detener mucho, ya que no es la rutina para el que está empezando. Me gusta más que nos detengamos un detallito y veamos algo de endoscopia nasal, porque en la endoscopia nasal lo que nosotros tenemos que tener muy presente es que con el solo espéculo nasal clásico no podemos tener un control perfecto de lo que nos vamos nosotros a encontrar, y de que los reparos anatómicos son mucho más fáciles de observar ya con las ópticas modernas que tenemos, ver cómo es un cornete medio paradójico como este que mostramos en este, o una gran concha bulosa en esta fosa nasal derecha, y saber las características de lo que debemos encontrar nosotros clásicamente, dónde está la posición de nuestro septum nasal, la coloración, las secreciones, dónde está nuestro apófisis unciforme, o lo que veíamos ayer más anteriormente con respecto a la cresta lacrimonasal. Esto es dinámico, ¿no? Y entonces en consulta uno puede tener dificultades para ver. El lente hay que tratar de mantenerlo lo más limpio posible y no con sombras, porque si no, no vamos a ver todas las características de lo que estábamos nosotros viendo, llegando aquí hasta ver nuestra trompa eustaquia y nuestra nasofaringe. Si hacemos los pasos clásicos de la literatura de Kennedy de los 80, recuerden que el primer paso lo hacemos por el piso de la fosa nasal, un segundo paso por el meato medio, donde podemos identificar cositas como esta que vemos aquí, una pequeña fontanela, y que si estamos haciéndolo con ópticas de 0 grados, recuerden que es como estar viendo con el microscopio, solamente de frente, ¿listo? Por eso, ayer en la discusión que teníamos con respecto a qué grados utilizamos en mi consulta, el ideal para mí siempre sigue siendo el de 30 grados, porque me permite visualizar un poco más las estructuras de pared lateral nasal. ¿Listo? En las manos de otros, muy probablemente, sí prefieren hacerlo con el tradicional de 0 grados. Esos orificios que vemos con 0 grados no corresponden al ostium natural, ¿no? El ostium natural es oblicuo y está cubierto por nuestra apófisis unciforme propiamente dicho. Y cuando vemos casos ya con cirugías previas, también es importantísimo que en el posoperatorio estemos adentrándonos a ver qué es lo que tenemos allá al final. Aún secreciones, de pronto tejido polipoide, antrostomías un poquito más amplias, ¿cierto? Etmoidectomías con algo de celdillas aún pendientes de resecar. Si la patología da para que esto nos oriente a ver qué tipo de tratamiento médico debe continuar este paciente, lo ideal es tener una muy buena endoscopia nasal, prequirúrgica y el control postoperatorio con lo que tengamos. ¿Listo? Porque sí, podemos ver cavidades, pero de todas maneras hay algunos septum de esto que nos pueden estar manteniendo patología inflamatoria que no hemos podido realmente retirar con los procesos básicos. Porque qué mejor que tener nosotros una visualización limpia, clara, si notan la diferencia con respecto a la anterior, ópticas mejores, cámaras mejores, fuentes de luz mucho más modernas, y poder ver las características de esa secreción que está bajando aquí por el receso esfenoetmoidal. Luego esas secreciones vienen muy probablemente más que de una patología del seno esfenoidal, que la veríamos acá, vienen más de un etmoides anterior, de un frontal, vean aquí, ¿sí? De acuerdo a lo que vayamos nosotros observando y las características de esa mucosa polipoide que acabamos de observar.
Si tomamos fotografía, también es importantísimo que en los reportes tengamos esto. ¿Cuáles son las características de esa mucosa que hemos visto? Aquí vemos cambios posquirúrgicos porque no es un cornete inferior convencional. Muy probablemente aquí ya tiene algo de amputación, pero persiste esa forma moriforme o lobulada o polipoide o con degeneración polipoide de un cornete inferior. Esas son las descripciones que necesitamos nosotros cuando no tenemos la oportunidad de enviar un video de pronto a los colegas que nos solicitan hacer unas ocinoscopias. Describir qué nos está ocupando una poliposis. Si ese pólipo es de características inflamatorias, clásicas como esto, para de pronto diferenciarlo de uno, vean este más amarillento, más del orden antrocoanal que va desplazándose hacia atrás, o de estos bilobulados y me reportan como si el cornete tuviera duplicación del cornete. Eso no es ninguna duplicación del cornete, son masas polipoides ocupando todo un meato medio izquierdo. Y las características de las secreciones, mucopurulentas, todo eso es lo que nosotros necesitamos tener claro nuestro concepto cuando hacemos eso. Y si tenemos al lado nuestra imagen, pues indudablemente vamos a identificar que esa gran masa no es un tumor. Básicamente, vean, es una concha bullosa. ¿Listo? Una neumatización de un cornete medio visto en tiempo real ahí en caso. Hay que tener instrumental. Hay un instrumental básico si vamos a hacer cosas básicas. Si ya vamos a hacer cositas más grandes, pues no nos podemos limitar a lo muy fundamental. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer cirugía y estamos hablando de hacer un esfenoides, muy probablemente lo podemos hacer con un 0 grados. Una hemorroidectomía anterior se puede hacer con un 0 grados. Si ya quiero empezar a pensar en angulaciones, quiero mejorar mi visión lateral, pues pasamos a 25, a 30 grados. Si ya quiero irme mucho más lateral para hacer una revisión, pasamos al de 45, que es un concepto europeo y americano. Y los asiáticos, en especial los colegas japoneses, no usan mucho el de 45, sino que prefieren el de 70 grados, un poco más difícil de manipular para efectos de orientación. Pero, como vamos a ver en el posicionamiento del paciente, muy probablemente ese grado de angulación del endoscopio lo podemos de pronto evitar si tenemos una posición de la base de cráneo en otra cosa. Instrumental. Si vemos esta mesa de la izquierda, fotografía tomada en una sala de cirugía de un hospital brasilero, donde cordialmente y gustosamente Aldo nos permitió entrar a su cirugía. Vean el doctor Stam con su instrumental sobre una mesa, ¿cierto? Dice uno, ay, pero es que todas esas pinzas, vean, 2 Kerrison grandes aquí para poder manipularlas de una forma cómoda para el cirujano, pues dependiendo qué vamos a hacer, tenemos que tener todos los juguetes, las angulaciones que requiramos y alguien que sepa instrumental de esto. La preparación de cotonoides para poder hacer el control de esas hemorragias, porque si voy a límites, muy probablemente es donde voy a tener más posibilidades de complicarme. Y para tener y estar listos, es clave tener un equipo ya perfectamente entrenado y no estar pasando afanes en un instante. De una sala de cirugía de finales de pronto de los 90, esta es una sala de cirugía en mi hospital, ¿cierto? Vemos navegadores antiguos con plataformas que no son de pronto las que hoy en día ya estamos utilizando, ¿cierto? Y monitores que no nos dan la resolución de los que nos dan ahora. Podemos tener 2, 3 pantallas. Lo importante es que el cirujano lo vea bien, que tengamos navegadores de pronto más modernos, que nadie interfiera en estos electromagnéticos donde está aquí el sensor y aquí están la forma como hacemos la transmisión en tiempo real en 3 posiciones de nuestra posición con respecto a una pantalla de alta definición sencilla, ¿sí? Vean cómo era antes, vean cómo es hoy en día de una forma más cómoda.
Y en la medida en que fue evolucionando el instrumental, nos lo ofrecen con diferentes angulaciones, más resoluciones, un torque mejor, menos pesadas, con más ergonomía en las piezas de mano que utilizamos. Y es clave que tengamos con lo que nosotros sepamos manipular y no con lo que nos quieran a nosotros vender. Entonces hay que usar solamente el instrumental quirúrgico necesario y realmente el adecuado. Si vamos a hacer cosas más allá de lo básico, entonces los juguetes aumentan. Tengo que tener ya todas mis ópticas. Ópticas que inclusive no me estorben cuando yo hago un seno frontal, ya que la fuente de luz va lateral y no inferior como es lo clásico, para yo poder manipular mucho mejor mis endoscopios. Piezas de mano que nos hacen la versatilidad que mencionábamos de tener irrigación y succión en la punta. Estoy evitando dos instrumentos dentro de la misma nariz y yo puedo con una sola mano tener control de corte, control de irrigación, control de succión y con mi mano no dominante la cámara. Somos otorrinolaringólogos y para la cirugía básica muy probablemente no necesitamos el manejo de las 4 manos. ¿Listo? O sea, de trabajar con un ayudante ya entrenado y que ya sepa qué tenemos que hacer. Un ejemplo de sistema de navegación en básico, de una de las compañías que nos ofrece esto aquí en Colombia. Instrumental de microcirugía, pero microcirugía endoscópica. Eso nos da para tener a 90 grados, a 45 grados, con corte, sin corte, tijeras a la izquierda, tijeras a la derecha, de microcirugía, de lo que nosotros vamos a pensar en que tenemos que entrar. Y juguetes adicionales pensando en procesos de hemorragias como las que vimos en el ejemplo inicial. Tenemos que tener todo eso si vamos a estar con unos límites de riesgo. La navegación. Hay que entrenarse también en navegación. Esto es en un modelo cadavérico y es bueno que sepamos que podemos tener un perfecto control de en este caso, de un esfenoides, ¿listo? Y vean cómo está la carótida a menos de 1 centímetro la una de la otra. Y en ese centímetro, aquí atrás, es donde nosotros hacemos nuestros trabajos a nivel de hipófisis, ¿cierto? Si yo ya tengo esas medidas, si les gusta ser tan meticulosos con medidas, los invito a leer los 2 tomos de los atlas de Roy Casiano, donde ha hecho con sus grupos de fellows excelentes disecciones mostrando en las cabezas anatómicas todas las distancias de lo imaginable para nuestro mejor entrenamiento. Si vamos a una fosa pterigomaxilar, allá a buscar nuestra arteria esfenopalatina, que es la que tanto miedo le tenemos a veces en los sangrados, tranquilos, eso es fácil de identificar si hemos hecho entrenamiento mucho en cadavre. Recuerden que nuestro objetivo debe ser el mismo. Vamos a restablecer un drenaje, una buena ventilación, mantener nuestro movimiento mucociliar de todas nuestras cavidades paranasales para ofrecer buena respiración, buena calidad de vida, menos roncopatías, retiro de patología inflamatoria alérgica, polipoide, fúngica, como la que vimos hace unas horas ahí con el grupo de México. Y para retirar tumores. Nuestro objetivo es dar esa amplitud sin hacer abordajes externos como antes. Luego, si sabemos qué es lo que vamos a operar, nuestras indicaciones de cirugía nasosinusal han aumentado progresivamente. Ya el plan clásico de una rinosinusitis crónica, lo sabemos que eso está descrito hace mucho tiempo. Para todas las sinusitis complicadas, los abscesos, la poliposis, todos los mucoceles, la fúngica invasiva, las fístulas de líquido cefalorraquídeo, la cirugía de hipófisis, toda la base de cráneo ya la podemos estar manejando por acá. Pero fíjense que los renglones van aumentando
algo, el grado de complejidad para la resección tumoral. Bueno, ahí dice la dacrocystorrinostomía no debería estar tan en el final del listado, sino por aquí en la mitad. Entonces, eso es lo que hace un cirujano otorrinolaringólogo endoscopista. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Así como le gusta a Roberto, tips, doctor, dennos tips. Tips para que podamos tener mejores resultados. Recordemos estos datos. Posición del paciente y posición del cirujano. La anestesia. Vasoconstricción preoperatoria. La infiltración local. El antibiótico, ¿lo usamos o no lo usamos? Los esteroides pre y posoperatorios. Aquí es donde, en estos 6 ítems, es donde podemos discutir mucho de acuerdo a cada escuela y de acuerdo a cada experiencia. Progresivamente vamos hablando de cada uno de ellos. Posición. Permítanme ver aquí un momentico si Roberto, no alcanzo a ver quién está aquí adentro. Si Jesús y Nazar estaban por ahí. Esta es una sala de cirugía convencional en una posición de un paciente, fíjense lo más o menos entre 25 o 30 grados de elevación de la cabecera de la mesa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Hay mejor drenaje venoso, pensando inmediatamente en que voy a tener un campo con menos rojos en pantalla, ¿cierto? Va a drenar mucho más rápido. Si tenemos los otros componentes del listado que acabamos de ver, se nos van a facilitar las cosas. Fíjense esta y compárenmela con esta. En esta otra, la posición de la cabeza queda en la misma relación con respecto al piso, ¿cierto? En la otra manteníamos los 30 grados, incluyendo la cabeza. Entonces, si voy a usar una óptica de 0 grados, aquí muy probablemente tengo que angular mucho más el endoscopio. Por eso, si yo opero en esta posición, lo ideal es usar un lente de 30 grados. Si voy a hacer un frontal a 0 grados, es preferible esta posición. Y esa fue la discusión y por eso tuve que montar estas fotos adicionales anoche. Cuando estoy preparándome para cirugía que voy a requerir injertos hacia la alta grasa, o preparo mi abdomen o preparo mi muslo, en lo posible del lado de donde tenga menos equipos que me estorben, para que un segundo equipo quirúrgico por lo general me saque los injertos que vaya a requerir. Anestesia, lo mencionamos ayer en la DACRIO. Ideal, anestesia endovenosa, ¿listo? Propofol, remifentanil, con bombas, de tal forma que la anestesia tenga un control perfecto. Y ojalá nos tenga una media como esta, de este caso. Una media de 63, ideal para una cirugía de otorrinolaringología. Media de este otro caso, me la bajaron un poquito más, a 53. Ellos, en la medida en que nos tienen un buen control de todos los medicamentos, con bomba, como digo, con buen propofol, nuestra hemostasia y el sangrado que nos dan los halogenados, o pues cualquiera de los nuevos eufloranes de estos nuevos, es indudablemente mucho menor cuando usamos anestesia endovenosa. Si usamos anestesia endovenosa, todos somos felices. Y recuerden que somos equipo y todos me sonríen a la fotografía. La que está aquí atrás, mi doctora anestesióloga, sabe que cuando voy a operar, o voy a operar una de mis colegas, la doctora Carolina Mora, necesitamos contar con un equipo de anestesia que esté acorde y entrenado en lo que vamos a hacer. Porque así logramos nosotros mejores resultados. Instrumentadoras o instrumentistas, no sé cómo la llaman en cada uno de sus países, que sepan ya qué es lo que me gusta utilizar, en qué orden lo debo utilizar y en qué posición me entregan el instrumental y cuál es la posición que usan ellos. Residentes, a mi mano derecha, vean acá, ahí está mi residente, porque los monitores los tengo aquí. Vamos a ir viendo algunas
imágenes más adelante al respecto. El profesor Wolmar y su equipo nos describía en este artículo de heurística y rinología de cuáles son los principios básicos en cirugía de senos paranasales. Y fíjense que volvíamos a lo mismo que estamos hablando. Buena hemostasia. En la medida en que tenemos buena hemostasia, dado por lo que acabamos de ver, posición del paciente, anestesia, y utilicemos, si venimos de escuelas que clásicamente hacían infiltración, van a tener ustedes después de la inyección goteo en donde hicimos la punción. Por mucha lidocaína o que tenga epinefrina, ahí queda el goteo. Por eso la tendencia hoy en día en mis manos es utilizar más vasoconstrictor tópico desde el puro principio de la cirugía. ¿Listo? O sea, adrenalina en una proporción de 1 en 20.000, de 1 en 50.000. ¿Listo? En cotonoides dirigidos a donde voy a estar operando. Y ya me evito el lagrimeo de donde hice las infiltraciones de los años 90. Entonces, hemostasia, posición. Siempre pensar 1 o 2 movimientos por adelantado, porque yo tengo que ir pensando qué voy a necesitar. Y en la medida en que uno baila mejor con su instrumentadora, con su ayudante, ya sabe, si todos estamos viendo la pantalla, qué instrumento es el que sigue a continuación. Y yo ya voy avanzando mucho más rápido si tengo un mejor control y de integralidad con quien me está colaborando. Porque yo puedo tener buena hemostasia, buena posición, buen anestesiólogo, buen instrumental, pero si no está al ritmo mío, la cirugía se puede alargar mucho en el tiempo. ¿Listo? Dijimos, en la sala de cirugía tenemos que tener las imágenes. Esas imágenes que ya cada vez, bueno, en el 95% ya no vienen impresas, sino todas vienen digitalizadas. Es clave tener la opción de poderlas ir viendo en simultáneo durante el procedimiento, porque tenemos que seguir reconstruyendo tridimensionalmente en nuestra cabeza lo que tenemos en imagen, perdón, con lo que tenemos directamente en el paciente. La posición y la ergonomía del cirujano es clave. Dependiendo de qué estamos haciendo y de cuán larga es la cirugía, la mayoría las hago de pie, por facilidad de tener los equipos a la misma altura del examinador. Si trabajo sentado, este es un colega brasilero operando sentado, fíjense que la distancia que tengo entre la cabeza y mi instrumento es más limitado y aquí está haciendo una infiltración, pero si tengo un lente más cámara, muy probablemente vamos a estar contaminándonos más fácilmente. Entonces, si opero sentado, debo bajar más la mesa de cirugía, a diferencia de cuando opero de pie. Si operamos de pie, fíjense que la distancia que tengo de cámara a cara es mucho mayor. Esta es una posición de una sala de cirugía brasilera, donde está el equipo del doctor Aldo Stam, su fellow, su residente, un residente de menor antigüedad, antes de que entre el cirujano principal y le van haciendo el abordaje. Aquí ya se prepara el doctor Bellutini para entrar en acción y cambia el equipo quirúrgico. Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, pues contamos con equipos diferentes. 2 ejemplos de cirugías ya en mis manos en diferentes hospitales. O, mentira, en el mismo hospital, pero en diferentes salas. En una de las salas que llaman inteligentes, pues tengo múltiples monitores para el anestesiólogo, para la instrumentadora y el mío.
A mí el que me interesa es que con el que yo esté manejando esté a la misma altura de mis ojos, para yo no tener que hacer flexión o extensión de mi cuello en cirugía prolongada. Estoy operando, en este caso, de pie. Y fíjense la distancia de lente, cámara, y por mucho que yo tenga el frontoluz en posición, hay distancia significativa. En esta otra, la misma historia, un monitor ya en una sala más convencional. Esta es una sala otorrino. Aquí en la nuestra tenemos el microscopio pegado al techo de la sala y yo alcanzo a visualizar mi pantalla perfectamente al frente del paciente. Mesa de anestesia hacia los pies del paciente, o el equipo de anestesia. Electrocauterios hacia los pies del paciente. La consola de microdebrigador o de driles con la pantalla también, para que yo pueda ver en qué posición la tengo, para que con mis pies pueda hacer los cambios que yo requiera entre drill y microdebridador o shaver. De esa forma, yo tengo control absoluto. Mi mano izquierda cámara, yo soy diestro, mi mano derecha con shaver, con mis pies derecho por lo general, manejo lo que corresponde a consola, apertura de la cuchilla, cambio de velocidades, cambio de irrigación, lo tengo con el pie derecho. Y pie izquierdo para bipolares, es lo que más comúnmente tenemos. Esta ya es una fotografía más reciente, esto ya es hace una semana o semana y media. Ya estamos en época COVID, entonces, a diferencia de la anterior, vean mi protección del momento, mal colocado, inclusive aquí el tapabocas, bien colocado el tapaboca en esta otra, con mi frontoluz y solamente con mis gafas de prescripción. Vean la diferencia con equipo de protección personal del equipo quirúrgico ya en paciente. No COVID, pero estamos en época de nueva normalidad. La nueva normalidad, hagamos aquí la cuña, Roberto, voy a operar con N95, el blanco que se alcanza a ver acá. Listo, perdón, este es un FPP3 por las cintas rojas que ven aquí, para mayor seguridad de cirujano, porque vamos a tener la producción de gotas y de aerosoles si tuve que utilizar driles o shaver. Una mascarilla quirúrgica convencional cubriendo mi N95 o mi FPP3 que tengo en este caso. Mis gafas de prescripción están dentro de las de protección que vemos acá. Yo me retiré la careta adicional ya al finalizar la cirugía. Aquí ya debemos estar terminando. Un gran nasoangiofibroma que retiramos hace poco. Residente, la tengo al frente, ayudándome porque tenía el neurocirujano a mi derecha. La residente, N95, mascarilla y careta de protección. Gafas, ella no usa, ella es más joven que yo, no utiliza fórmula en estas. Instrumentadora, la misma historia. Fíjense que todos cumplimos con la normatividad actualmente, pero la sala, para efectos míos, sigue siendo lo mismo. Veamos algo de videitos. Si ya tengo mi sala, mi anestesiólogo, mi hemostasia, mi instrumental, todo listo, vamos a operar. Si vamos a operar alguna de estas cosas, lo importante es tener las relaciones anatómicas precisas en lo que yo necesito ir haciendo. En una antrostomía media del lado de una fosa nasal derecha, una pinza de Stamberger rotatoria es la que más me gusta utilizar para hacer un abordaje retrógrado de mi apófisis munciforme. De pronto, para los que estén comenzando, es la mejor recomendación para evitar ingresos inadvertidos a órbita. Si yo tengo claramente la posición de mi munciforme, ¿cierto? Sé dónde debo hacer mis cortes. Lo puedo hacer con instrumental frío, como en este caso, y lo puedo complementar en la mayoría de los mismos con instrumental de poder o microdebridadores para poder ir haciendo lo que me interesa. Cornete medio, derecho, dijimos, septum acá. Hemos retirado
parcialmente la porción horizontal de la unciforme, parte de la vertical, y tenemos dos cavidades que vemos aquí. Una fontanela posterior y el ostium natural en óptica de 30 grados, aquí lo estamos observando. Luego hay una diferencia entre la fontanela posterior o ostium maxilar accesorio con respecto a un ostium natural que vemos ahí. No me dejen estas diferencias entre el uno y el otro, porque eso puede llevar a fenómenos de recirculación del moco y eso lo queremos evitar como una de las sinergias. Entonces, nuevamente, fíjense que esto es que no sangra mayormente el paciente. ¿Listo? Solamente con anestésico tópico o cotonoides colocados antes de estos cortes que estamos haciendo. Ampliamos nuestro antro maxilar de acuerdo a lo que la patología que tengamos. Con estas laterales podemos bajar un poquito sin llegar a hacer inestabilidad o cortes en la inserción superior de nuestro cornete inferior. Todo para tener un mejor control de lo que nos interesa. En este caso estamos viendo claramente la pared posterior de nuestro antro maxilar derecho, un piso de órbita aquí, y aquí pendiente por retirar un fragmento más de unciforme. Fíjense que en la medida en que hacemos las cosas sin afanes, con buena vasoconstricción y todas las características, todo se va dando con patología poco inflamatoria de la S caso. Mantengámonos nosotros siempre y constantes en identificar qué estamos haciendo. Ahí vamos retirando una pequeña concha bullosita que teníamos, un video un poquito más antiguo, retirando unciforme con un bisturí en hoz, remodelando con un shaver, un microebridador, haciendo una apertura de una bula etmoidal. La primera celdilla la tenemos aquí, de frente a nosotros, de pronto sacando un poquito de un pequeño bolita fúngica en la bula etmoidal en ese caso. En la medida en que nosotros tenemos control de todas nuestras estructuras, vamos a ir viendo que progresivamente las cavidades se nos van ampliando y si solamente removiendo esas celdillas, vamos visualizando qué es lo que nos va a deparar arriba en la fosa craneana. Vean el techo de la fosa nasal. Hemos hecho una etmoidectomía anterior, retiramos nuestra bula, vamos subiendo a una suprabular, y estamos entrando hacia un seno frontal sencillo. Si nos vamos a pensar en las clasificaciones clásicas de Graf que ya en alguna oportunidad las estuvieron mencionando, listo, ya tengo aquí la oportunidad de pasar un poquito más allá de lo que sería un drenaje básico de lo que hace un balón, un Graf 1, ¿cierto? Si me voy desde lámina papirácea hasta mi línea media, sin quitar mi cornete medio, estamos hablando de un draft 2A. Si quito parte de mi cornete de la cabeza, del cornete medio, vamos a un draft 2B. A los que les gustan las clasificaciones, ahí vamos hablando progresivamente. Si ese era un 2B, era un 2A y le quito mi corneta, ahí voy progresando a un 2B. Si voy ampliando hacia el lado contralateral, quito mi septum nasal y trato de identificar mi primera fibra del olfatorio, es que estoy llegando a un septum intersingular supremamente grueso que requiere de instrumental que me permita movilizarme hacia anterior para presar un poco más del pic frontal y pasar de un seno frontal del lado izquierdo hacia el derecho. En este momento entonces tengo yo óptica por una fosa nasal y por la otra, fíjense que tengo la posibilidad de ingresar con instrumental de alto poder, como en este caso una fresa y una cánula angulada. Y vamos ampliando un frontal en su máxima proporción
ya con miras a tratar de quitar todo este tejido osteítico de que algún cirujano había entrado previo y quedó patología crónica que nunca le habían podido llegar al lado contralateral. Y si abrimos esas cavidades, vean lo que se encuentra uno ahí, patología fúngica, muy probablemente también una bola en un frontal completamente obliterado por tejido residual de tipo aspergiloma ahí. En la medida en que tengamos mejor control y podamos hacer esto lo menos cruento posible, pues muy probablemente vamos a tener mejores resultados. Con esos otros espacios anteroposteriores de tabla posterior y de tabla anterior de seno frontal, son los casos ideales para podernos meter a hacer patología y finalizando viendo nuestra navegación criolla con una transiluminación intraoperatoria para saber que sí retiré la patología que tenía yo contralateral y que no podía hacerlo por la única vía de un 2B tradicional clásico. Hoy en día, ¿qué hay? Moderno, no lo tenemos en las Américas, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica. Es el Proper. Este Proper, esta es una imagen que me pasó el doctor Gene Anderson Eloy en estos días, porque él sí tiene la opción de que una vez me deja esa imagen, como en el video mío anterior, una tabla posterior y una tabla anterior, un poquito más estrecha que la que acabamos de ver, él deja ya estos resorticos impregnados con mometasona que en 3 mesecitos se van diluyendo y me mantiene el espacio con medicamento que se va distribuyendo al cabo de 1 o 2 meses mientras se disuelve. Un poquito costosos, hablan de más de $2.500 por cada uno, entonces todavía no está asequible para nuestros mercados latinos. De estas salas de cirugía antiguas, hemos pasado muy probablemente a tener muchos monitores, pero todos los monitores no son los que necesitamos para llegar a tener buenos resultados. Ni necesitamos viajar por instrumentos como estos pilotos de nuestras fuerzas aéreas, divisando ahí al fondo el Nevado del Ruiz. No son tan elegantes y bonitos como los bolivianos, pero tenemos también algunos picos acá donde termina la linda cordillera de los Andes. Y decíamos, mantengamos ergonomía, la misma distancia. Vean en este caso imágenes en la ventana de la sala de cirugía cuando no vienen digitales, a la altura de lo que necesitamos. Si estamos trabajando a 4 manos, doctor Aldo Stam y el doctor Bellutini, vean, la ventaja de tener un equipo de zurdo. El doctor Bellutini maneja, él es zurdo, en cambio el doctor Aldo es diestro, y se pueden enfrentar en la mesa de cirugía y colocar el monitor en la cabeza del paciente. La ventaja, sin demeritar lo que hacemos la mayoría, es que mi neurocirujano está a mi derecha y el monitor lo colocamos al frente de los dos. Más tips y recomendaciones. Cuidado con el uso de microhibridadores, ¿sí? El microhibridador, cuando tenemos las antrostomías, indudablemente nos va a mostrar momentos de limpieza en la cirugía, pero con velocidad, no como lo veníamos haciendo con las pinzas en esas antrostomías que vimos previamente, ¿cierto? Entonces, tengan el control de la velocidad. La velocidad no la da el instrumento que les decía, la consola, la da el acelerador de nuestro pie en el piso, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren cortar y comer más, lo desaceleramos las revoluciones de nuestro pedal. Si quiero pulir, acelero un poco más, ¿listo? Detalles a tener en cuenta en el manejo de esto. Si estamos ya arriba en la base cráneo, recuerden y tengan precaución con esto. Una arteria etmoidal anterior, no todas están pegadas a la base cráneo. Vean esta perfectamente expuesta, siendo esta nuestra lámina papirácea, ya finalizando alguna cirugía, pero tenemos que dejar clarito que no dejamos sangrados ahí. Acá arriba, un draft 2A bien amplio y nuestro cornete
medio preservado. Y si adelantamos aquí un poquito el video, muy probablemente podremos observar claramente lo que les quería mostrar. Y ahí vamos a limpiar un poquito más hacia nuestro draft 2. En esta oportunidad, creo que este es más larguito, y veíamos cómo podemos encontrar y diferenciar, me repitió esto, y diferenciar la arteria etmoidal posterior, que es la que yo quiero que tengan presente, que también puede darse dehiscente, pero no tan frecuente como la que teníamos hace un instante. A ver si me permite el video está mal cortado. Entonces recuerden, la distancia entre mi arteria etmoidal anterior, que está aquí bajo la succión, con mi etmoidal posterior, ¿listo? 13 a 15 milímetros aproximadamente aquí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y más tips para un manejo posoperatorio. Y ahí les resalto en rojo qué vamos a ir haciendo. Antibiótico. De acuerdo al diagnóstico que tengamos, manejamos cefalosporinas de primera generación, ¿listo? Si no tenemos alergias, durante 7 a 14 días. De acuerdo, como les digo, a la patología. Si entramos y fuimos solamente por una bola fúngica, muy probablemente no necesito antibióticos si no teníamos sobreinfección. Sí, más bien, corticoide tópico, ¿listo? Corticoide tópico es nuestro gran antiinflamatorio. En la medida en que hemos sido preservadores de la mucosa, pues vamos a tener un poco de inflamación sin ser exageradamente agresivos con las cosas. ¿Cómo hacemos los controles? Siempre en una primera semana y la segunda semana, idealmente obligatorios para retirar costras que molesten al paciente, si tuvimos que dejar alguna lámina para aceptar, si hicimos algún trabajo en tabique y cornete, dejamos láminas, ya taponamiento nasal tratamos de omitirlo, si es necesario por sangrado, por las condiciones de cada paciente, hay eventualidad en que lo dejamos, ya no dejamos mechas nasales convencionales, de las de gasa furacinadas, usamos más de los esponjillas que se dilatan de las diferentes marcas que hay en el mercado. La curación bajo microscopio o bajo endoscopio para retirar coagulitos, secreciones, una que otra sinergia, vale la pena hacerlo. Y lo más importante, yo creo que hay que hacer mucho énfasis, es en este cuadrito de la izquierda. De nosotros depende mucho esta educación del paciente. Hay que decirle cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, durante cuánto tiempo lo tiene que hacer, para que no tengamos complicaciones. Ojo a las maniobras de Valsalva, sobre todo cuando hemos estado en esos límites que nos interaccionan. Los lavados nasales, si bien en la mayoría de protocolos la evidencia no es la mejor, porque no hay estudios que Cochrane nos muestre que tienen grandes ventajas, yo creo que no hay cirujano endoscopista que no los utilice. ¿Listo? Y lo que pasa es que no hacemos los estudios de rigor con todo lo que se requiere la epidemiología actual para decir que esto está funcionando. En mis manos, la recomendación sí es lavar durante muchos meses, con miras a que retiremos y no hagamos tantas curaciones, sino que el solo lavado nos ayude a retirar todo el detritus, coágulos y demás, o material hemostático que haya quedado por ahí en las cavidades. Y lo que más nos gusta hoy en día, que sean volúmenes altos, pero no a presión, no con la famosa jeringa y la bolsita del suero fisiológico. No, necesitamos jeringas de 50 e irlas instilando lentamente, aplicándonos de 50 a 60 centímetros por cada fosa nasal, cada 8 horas, de las sales que quieran, hipertónicas o hipotónicas o isotónicas, para nosotros tener posoperatorios que realmente nos muestren lo que queremos ver, ¿cierto? Entonces, si vemos nosotros grandes espacios sin sinequias en consulta con una óptica de 30 grados, vean este antro tan bonito que quedó. Cavidades de etmoidectomía limpia, sin secreciones, sin costras. Eso en pacientes juiciosos, que sí hacen y cumplen
y se adhieren al tratamiento que nosotros les estemos pretendiendo dar. No sé si doctor Nazar está por ahí a la mano. Este es un videito en un paciente pediátrico, por eso la imagen es más corta, de cómo hacía una dacriocistorrinostomía. Aquí en este caso tenía patología inflamatoria etmoidal y del antro, por eso hicimos primero lo correspondiente al manejo de su etmoidectomía anterior, una remodelación ahí parcial de la cabeza del cornete medio. Hacemos infiltración, aquí hay un tip de cómo hacemos la dilatación con los dilatadores de oculoplastia, dilatamos el puntum, ¿listo? Superior, inferior, introducimos la misma luz que nos han facilitado los oftalmólogos y vean cómo trasiluminan el sitio en donde debo hacer o mi osteotomía, bueno, mi flap, si hago flap, mi osteotomía, si hago osteotomía, mi resección con Kerrison, como la vimos ayer, o con fresa, como ofrezco hacerla cuando tengo con que realizarla. Yo retiro ahí parcialmente la mucosa y en el sitio donde teníamos nuestra trasiluminación hacemos el fresado respectivo hasta visualizar saco lagrimal. Ahí se introduce inclusive la fibra de luz en el sitio en donde hacemos la incisión del saco lagrimal. Procedemos a utilizar la guía del set de Crawford por el punto superior, luego lo hacemos por el inferior, lo recuperamos en la cavidad nasal y anudamos de la misma forma como lo vimos ayer, sin que nos quede ajustado en el canto interno. Dejamos nuestro set y se finaliza la cirugía de esa forma. Entonces, ese era otro ejemplo, Roberto, que les tenía para hoy, por eso le quería que ellos estuvieran por ahí a la mano. En este otro, aquí sí está el que quería mostrar la etmoidal posterior más bonita, eso es un remanente mucosa, y la etmoidal posterior está aquí atrás, ¿listo? No todos estos surquitos que vemos aquí son arterias, es la mucosa que se ha despegado de un despulimiento que tenemos en la diferencia entre una arteria etmoidal anterior, ¿listo? Y recuerden que un detalle importante es que el flujo de la sangre siempre va de la oftálmica, que está acá arriba, ¿cierto? Y que me da mi arteria etmoidal anterior, y va en esta dirección. Luego, en la otra pregunta que de pronto ayer nos hacían con respecto a las hemorragias retrovulvares, recuerden que si el flujo va para acá, yo tengo que estar más pendiente del cabo que se me puede retruir dentro de la papilacia, ¿listo? Y la hemorragia me da si este cabito se va hacia la órbita, no tanto el que va hacia el septum. Este pedazo acá, muy probablemente no tenemos que preocuparnos, le podemos hacer la cautelación porque hacia allá ya no va a haber flujo. El flujo de la sangre que nos dé complicaciones es el que viene de esta arteria etmoidal hacia la cavidad orbitaria. Voy a borrarlo así para evitar daños aquí en la producción. Bueno, todo por no dañar la diapositiva. Entonces, cuando tenemos antrostomías a las que les encontramos la fontanela posterior, nuestro obstrucción natural, recuerden no dejar espacios, los espacios deben quedar como uno solo para que podamos tener posoperatorios limpios, bonitos, como este que vimos aquí abajo. Corticoides, como en botica, hay de todos los habidos y por haber, ¿cierto? Unos mejores que otros, eso es muy relativo. Ya todo lo que son namometazonas, las budesonidas, inclusive triamcinolonas, utilizadas en el paciente adulto 2 veces al día, es más que suficiente, asociado siempre a lavados nasales. Aquí este atomizador
o esta otra perita para hacer los lavados de alto volumen y baja presión. Son los ideales porque eso sí me dan volúmenes de 50, 60 mililitros para que en las cavidades que hemos abierto toda la secreción vaya hacia nasofaringe, el paciente, recuerden, no se ahoga, uno les puede hacer hasta la demostración diciendo eso. El plan de corticoide sistémico, solamente en los que tengamos poliposis recurrente, sinusitis fúngica alérgica, que no ha sido posible controlarla con nuestros corticoides convencionales. Los controles postoperatorios, 3 imágenes elegantes de nuestro hospital. Fíjense lo que es tener un draft 2, mentira, este ya es un 3, un draft 3 entrando por fosa nasal derecha y pudiendo llegar a trasiluminar completamente el seno frontal en su máximo extremo del lado izquierdo en un paciente con una mucositis post-radioterapia que le obliteró y produjo sinusitis frontales asociadas a la radio. Esta otra paciente, fíjense lo limpio que queda y sin necesidad de utilizar el proper que utilizan en otros continentes, ¿cierto? Si el paciente es juicioso y sigue las indicaciones, podemos tener resultados como estos. Eso es lo que quería mostrar. Y tener resultados desde un draft 2A para un retiro de patología inflamatoria clásica, vean en una imagen preoperatoria y un cenito posoperatorio limpiecito, sin tener que hacer grandes abordajes. Más bien, si tengo un mucocelito como este, paciente muy sintomático, con un osteoma ahí, pues ese sí, vamos a límites y hacemos un draft 3 pleno y lo estamos reconfirmando en este posoperatorio elegante que salió. Si tenemos posoperatorios, esto es lo que nosotros queremos ver, de decir que sí hemos tenido mejores resultados. Si tengo un papiloma invertido complicado al que lo llevé a límites y me queda con esta mucosa, con estas características, definitivamente los resultados han ido mejorando con el paso de los años. Pronto al principio quedan algunas celdillas, inclusive, vean que en las mejores manos, 12 pequeñas espículas ahí, pues no se ha vuelto a pegar patología polipoide ahí, pero ideal con una Kerrison vale la pena retirarlo. Se nota aquí un poquito de remanente en esta lamela del cornete medio, más gruesa que comparado con el otro. Ya se empieza a formar algo de secrecióncita en el piso del antro, pero la cavidad perfectamente amplia, limpia, como digo que nos gustaría ver. En los tumores craniofaciales grandes, confirmemos que esos colgajos, tema para una conferencia diferentes, lo podemos identificar en esta resonancia, que todo limpio, cavidades perfectamente amplias, sí, muy probablemente con algo de síndrome de nariz vacía, pero si estamos en temperaturas tropicales húmedas, pues no vamos a tener esto. Ya concluyendo, vean que volvemos a nuestro mismo iceberg. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Llegar al éxito, pero nos toca estar pendiente a la crítica. Vamos a tener las ganas de hacer, pero vamos a ser muchas veces rechazados. Tenemos que ser muy disciplinados. Estando un sábado a las 6 de la tarde, escuchando a un bogotano hablando de sinusitis crónica y algunos resultados, eso es disciplina en todos los que nos están escuchando hoy. Persistencia, trabajar para tener buenos resultados y éxito, compañeros. Entonces, mi equipo, estos videos, diapositivas, son gracias a todos estos personajes que en muchos años han venido pasando con este otro gran equipo de colegas, compañeros, con los que trabajamos incansablemente durante ya más de 20 años en nuestro servicio. Y aquí, grupos interdisciplinarios, neurocirujanos, neurotólogos, otólogos, eso es lo que necesitamos, que seamos equipo cuando estamos en esos límites. Entrenamiento, el entrenamiento lo da esto, disección, mucha disección en cadáver, para estar muy probablemente encontrándonos en cursos en alguna parte del mundo, como los que hacemos, ya sea aquí en Bogotá. Este fue el último que hicimos el año pasado, el doctor Miguel Tepedino,
Ahí estamos en uno de nuestros laboratorios, aquí cerca a Bogotá, donde hacemos las disecciones y donde están cordialmente invitados a que participemos cuando las épocas COVID vayan pasando. Acá, disección para principiantes. Veamos cómo en cabezas de cordero podemos ir haciendo el entrenamiento y ir viendo cómo nos podemos ir adquiriendo más y más destreza en palpación directa sobre tejidos más similares a los que vamos a encontrar nosotros en cirugía. En la medida en que tenemos esas oportunidades con instructores calificados y con el interés que, como al doctor Roberto, veo que le encanta, podemos tener coordinación con muchos a nivel del mundo en donde podemos hacernos cada día más expertos en lo que queremos. Por eso, la sonrisa de quienes me colaboran, esta es un poquito más reciente ya en estos días, nuestros residentes, algunos internos. Aquí con nuestra bandera colombiana me hace falta de pronto ver la boliviana en algunos de nuestros cursos para poderlos graduar en nuestro hospital. Recordar a los que nos han llevado a estos buenos resultados. Por ejemplo, aquí está David Kennedy, Peter P.J. Wormal, y esa clasificación de draft que mencionamos, véanlo aquí está, en un Rhinology ahí en Sao Paulo. Y en los cursos del doctor Alfredo de otros años, Ricardo Carrao, Amin Kassam, Benjamín Macías, muchos de los que hoy en día están como líderes de opinión en el mundo. Profesores más cercanos, Aldo, Enrique, todo el equipo de Jacksonville, Jesús Franco, colaborándonos en todos nuestros laboratorios, Alfredo Herrera, los presidentes de la Academia Americana, Gene Anderson Eloy, a quien recomiendo profundamente. Este otro personaje que tuvimos recientemente en nuestro curso internacional en Cartagena, Jim Palmer, el jefe de rinología, donde tuve la oportunidad de rotar al principio de mis intereses en la endoscópica con el Dr. Kennedy y con Jim. Y con Rick Chandra, quien me facilitó algunas de las diapositivas de las charlas de esta mañana. Todo esto, fíjense, la diversidad, porque estos son cursos abiertos a toda Latinoamérica. En Bogotá hacemos la disección con el cadáver completo. Por normatividad y legalidad nos toca tener el cadáver completo. Por eso los cupos son limitados, ya que no podemos desmembrar a las cabecitas para hacer el entrenamiento respectivo. Cuando quieran, con mucho gusto también, a través de algunas de las compañías, podemos ofrecer este tipo de entrenamiento en laboratorios con navegador en simultáneo. O cuando vengan a Bogotá, el equipo brasilero, Javier, otro gran otorrinolaringólogo colombiano, que lo podremos ver en muchas de estas charlas próximamente. Entonces, espero que con esto les haya quedado una charla un poquito larga, pero pues para todos los amigos de Bolivia y todos los que se conectaron, en estas épocas hay que tener muy buen entrenamiento, un trabajo de todos los días para ganar y ganar experiencia y para que en esta época no se nos presenten cosas como problemas como los que vimos inicialmente y el videito no ocurrió. Entonces en Bogotá los espero, ojalá con mejores cielos que los que nos hubiese tocado vivir en una noche como la que ya llega. Muchas gracias. Excelente, doctor. En el WhatsApp interno, pues tenemos muchas felicitaciones de una tremenda disertación magistral, completa. Yo creo que completa, pero de repente lo va a repetir algunas partes cuando le haga las preguntas. Veo que son preguntas que ya mencionó en la exposición, ¿no? Pero vamos a ver una por una. Mire, doctor, justo usted llegó en el punto clave para la pregunta que nos hacen para los dos, ¿no? La pregunta de qué hacer cuando lesionas la arteria etmoidal anterior. No sé quién Alfred, quisiera empezar.
Lo ideal es tratar de prevenir la lesión de la arteria modal con un buen análisis prequirúrgico de las imágenes diagnósticas. Segundo, lo que mencionaba era que si en algún caso yo creo que voy a tener que lesionarla porque, por ejemplo, un papiloma invertido que está insertado cerca de la arteria modal anterior, en ese caso trato de ligarla antes de lesionarla, y para eso lo que hacemos es quitar la papiracia, hacemos una disección superióstica para encontrar la arteria lo más próxima al ojo y se cauteriza con bipolar. Si en la situación que uno está y hace una lesión inadvertida de la arteria, lo importante es estar calmado, calmarse, meter una succión gruesa, succionar toda la sangre e ir buscando el sitio exacto de la lesión, y lo ideal es cauterizarlo con bipolar. Entonces, en ese caso va a necesitar un ayudante que le esté succionando, o que le sostenga el endoscopio y para poder succionar y cauterizar con bipolar. Si no tiene bipolar, entonces se puede utilizar monopolar, un succión cauterio, pero a baja potencia, a 10 o algo así, para no ir a hacer una fístula del líquido cefalorraquídeo. No sé si Ricardo está de acuerdo o cómo lo maneja, o si quiere comentar algo. Completamente de acuerdo, con un profe como él, pues ahí está. Ya está completo. Pero ¿le tocó alguna vez, doctor Silva, también toparse con una lesión de arteria modal anterior? No una, varias. Pero pues la idea es sobre todo cuando estamos manejando tumor, o sea, no en el plan inadvertido. Por eso la recomendación que hablábamos de esa interacción y reconocimiento previo de dónde está la arteria radiológicamente, vamos haciendo progresivamente la disección y uno sabe dónde se la va a encontrar. ¿Listo? En patología tumoral, pues la anatomía está distorsionada y ahí es donde podemos llegar a tener algún inconveniente. Y lo que comenté cuando teníamos el videito jugando de la esmoidal, de saber el orden de cómo... Su audio, doctor. Micrófono. Ricardo, perdimos el audio. Ahora sí. Listo. Es que cuando lo manejo con el spacebar se me mueve. Les comentaba que entonces, el modal anterior, la idea es tener previo conocimiento anatómico, confirmación con la radiología, buena anatomía, buena cámara, experiencia para saber dónde la voy a encontrar, y eventualmente si toca cauterizarla, pues bipolar si lo tenemos a la mano. El monopolar en la línea media para no irnos a hacer desastres. Si se nos pierde el cabo y va hacia la papiracia, mejor dicho, ¿cierto? Y no lo vemos, abrimos la papiracia como si fuera una decompresión orbitaria. Vamos allá y lo buscamos. Casi, yo creo que en todos los casos, bueno, ya hace varios años que no he tenido que hacer lynch externo para ir a buscar la arteria por vía orbitaria, ¿cierto? Estamos honrados con su presencia. Es hora de despedirse, ¿no, doctor Silva? Tal vez unas palabras para el público para despedirse bien. A todos los amigos que hoy nos acompañaron, muchas gracias por permanecer un sábado a esta hora oyendo conferencias de algo de la experiencia que he tenido, y que vean al maestro ahí al lado en la pantalla. Alfredo, definitivamente un líder de opinión en esto, y entonces muchas gracias por complementar este remate de sábado con Roberto, y a la Sociedad Boliviana, muchas gracias por la invitación, Roberto. Doctor Herrera. Bueno, pues no, un abrazo un poquito inesperado, la verdad. Me alegra haberlos cogido por lo menos al final. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas y obviamente, pues, qué gusto pues, saludarlos, y espero todo lo mejor. Y bueno, Ricardo, esto ya comenzó la rumba. Sí. Alfredo, ahora sí vamos por el whiskycito. Ahora sí el whiskycito, ¿no? Es lo mejor de los congresos. Pero sí, no, y la verdad los exhorto a seguir continuando con la evolución. Esto es
es cuestión de paciencia y de dedicación. Creo que, no sé, hemos hablado muchas veces con Ricardo que en esto es importante muchas veces repetir y enfatizar cosas y estimular. Habrá muchos que ya estén en una etapa de su evolución, de su práctica, a otros de pronto se estimulan viendo las diferentes cosas que se han presentado hoy y digamos, los estimulan para poder querer seguir perfeccionando sus habilidades en el campo de rinología y pues ojalá así sea por el bien de todos nuestros pacientes. Un abrazo para todos y bueno, nos estaremos viendo en el futuro. Así es, doctor. Doctor Del Carpio, algunas No, palabras. muchas gracias. Pues nuevamente un agradecimiento muy sentido a nuestro querido disertante Ricardito, un abrazo muy fuerte y un abrazo fraterno a nuestro querido Alfredo. Digo a nuestro querido porque realmente es el ícono en Latinoamérica junto con muchos otros maestros. Muchísimas gracias y una alegría verte, querido Alfredo y querido Ricardito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias entonces por la presencia de hoy. Los esperamos la siguiente semana en este RhinoClass. Gracias. Chao, doctor. Gracias, Alberto. Chao.